Bueno, entonces, terminamos ya el tema de orquiepididimitis. Creo que me parece que vimos hasta el final. Y con eso terminaron las infecciones del aparato genitourinario, ¿no? Ya vimos la parte urinaria y la parte genital. Ahora lo que vamos a pasar es a otro tema, que es el trauma en urología, ¿no? Van a ver cómo se lesionan los diferentes órganos del sistema genitourinario y qué hacer en el manejo de cada uno de esos, ¿ya? Entonces, yo creo que ya comenzamos. Somos 16, somos pocos, pero en modo. Ahora sí, muy bien. Entonces, comencemos. Para iniciar en trauma en general, en todo paciente con lesión traumática, sobre todo en lesión traumática en accidentes, paciente politraumatizado, siempre sea el órgano que sea que estamos intentando evaluar, que esté la lesión que sea que estamos sospechando, siempre tenemos que hacer el mismo manejo, ¿no? De inicio, el manejo inicial. ¿Y en qué consiste ese manejo inicial? Es el famoso ABCD, ¿no? Del paciente politraumatizado. ¿Quién me dice qué significa la A? ¿Saben? Abertura de las vías aéreas. Ya, A de air, de aire, ¿no? De airway, de vía aérea en inglés. Sí, es en inglés la sigla, ¿no? De vía aérea. Y vamos a ver que no solo es vía aérea, que también tiene su apoyo ahí también de algo que tiene que ver con la vía aérea, que en el cuello es la columna cervical, ¿no? La B, ¿qué es? ¿De qué viene? Sangre, blood. No, ¿No? no, no. Cerca, pero no. Otro. El siguiente tiene más que ver con eso. La C tiene más que ver con eso. La B es en inglés, acuérdense, ¿no? Es el problema porque en español no es esa B. La B viene de breathing, que quiere decir respiración, que lo podemos medio traducir al español para que también sea una B, pero sea la otra B como ventilación. Ya, o sea, tiene que ver. A es solo la vía aérea, no interviene la parte del aparato en sí de los pulmones que se encargan de la respiración y de la caja torácica que tiene que ver. En la A solo nos fijamos que desde la nariz o la boca hasta los bronquios llegue el aire, ¿no? Y en la B nos fijamos de que ese aire que esté llegando puede estar, que se llama, pueda haber intercambio gaseoso, ¿no? En la B nos fijamos eso. Entonces quiere decir ventilación, vamos a utilizar, aunque es la otra B chica, ¿no? La C, ¿a qué se refiere? Circulación. Eso sí, es sobre la sangre y se refiere a la circulación, ¿no? De circulación. Y también viene con su, bueno, que en sí es lo mismo, pero generalmente según el ATLS, que es un protocolo de manejo de estos pacientes, es circulación y control de la hemorragia, ¿ya? Entonces tenemos que ver si está sangrando, por dónde está sangrando y cómo está sangrando ese paciente, ¿no? Luego la D, ¿a qué se refiere? Déficit neurológico. Exacto, ¿no? Medio que ya la fuerza lo hicieron acá porque D de déficit, pero lo que nos interesa en la D es de la parte neurológico, déficit neurológico. Entonces hay que ver cómo está el estado de conciencia, la orientación, la sensibilidad, la parte motora del paciente, todo lo neurológico del paciente, cómo se está, cómo está funcionando del paciente, ¿no? Y por último, la E, ¿a qué se refiere? Exposición. Exactamente. La E se refiere a exponer al paciente, exposición del paciente, o sea, desvestirlo completamente, sacarle todo y ver si el paciente está con más lesiones que no hemos visto, que estaban cubiertas por la ropa, o si el paciente también incluye ver la parte posterior de la espalda, todo eso, ¿no? E incluye también
en la exposición hay que controlar, así como en la A, la columna cervical, la C, las hemorragias. En la E también tenemos que controlar la temperatura del paciente. Lo vamos a exponer, le vamos a quitar todo. Estaba sangrando, con eso pierde temperatura, queda mojado con la sangre, lo cual igual hace perder más temperatura, así que hay que mantener la temperatura, ¿no? Entonces ahí están todas, como les decía, A de vía aérea, B de breathing, de respiración, pero que lo vamos a pasar a ventilación para que se acuerden que es B. Si decimos respiración, se van a olvidar probablemente. C de circulación y control de la hemorragia, D de déficit neurológico y E de exposición y el control de la temperatura, ¿no? Entonces, en todo paciente, aquí vamos a hablar de trauma renal, trauma genitourinario principalmente, ¿no? No solo renal, pero en todo paciente politraumatizado que tenga golpes, accidentes, lesiones de bala, de arma blanca, lo que sea, siempre tenemos que evaluar esto primero en ese orden. Por eso este es el orden de importancia, porque es el orden de las lesiones que más rápido lo van a matar al paciente, ¿no? El paciente con un problema en A, si no se lo resuelve, no va a llegar a tener a que un problema en C o en D lo mate, ¿no? Si el paciente en la A, en la vía aérea, no puede meter aire, en 5 minutos de hipoxia, ese cerebro ya va a sufrir isquemia, encefalopatía hipóxica, en el mejor de los casos va a quedar en estado vegetal y lo más seguro es que se muera, ¿no? Luego en ventilación lo mismo, puede ser que entre el aire, pero que ya no hay intercambio gaseoso, igual va a ser el mismo tiempo para resolver los 5 minutos aproximadamente, ¿no? Circulación, ya un sangrado puede matar también, pero más depende del grado del sangrado y después de cuánto tiempo llegó al hospital, ¿no? Entonces, en la circulación puede ser que después de 1 hora, 2 horas o más tiempo, si es un sangrado más leve, pueda matar, ¿no? El problema neurológico igual puede ser que tenga un hematoma subdural, un hematoma epidural que se esté formando y que al inicio no tenga ni síntomas, después va a empezar a tener síntomas y al final va a quedar en coma el paciente, ¿no? Y la temperatura, ¿no? Y la exposición para ver si no hay otras lesiones que se nos están pasando y para ver que no sufre hipoxia el paciente. Esto lo van a ver bien, hay una materia específica para todo esto que creo que al próximo semestre van a ver, trauma y emergencia, algo así creo que es. Pero esto del ATLS se pregunta todo el tiempo, es típica pregunta de examen de grado, se tienen que saber muy bien todo el manejo, porque parte es importante saber que al mismo tiempo que van evaluando esto, tienen que ir corrigiéndolo, ¿no? O sea, si están evaluando, ese rato ven un problema y lo tienen que corregir, ¿no? Ya vamos a ir viendo ahorita todo esto en forma medio rápida, todo el ABCD, porque es lo primero que se tiene que hacer en estos pacientes que sospechen trauma renal o cualquier trauma de genitourinario, ¿no? Nos vámonos con la A, evaluación de la vía aérea y de la columna cervical. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Es algo simple y lógico para empezar, ¿no? Hablar con el paciente. Si el paciente habla sin problema, obviamente esa vía aérea está expedita, está libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, si tiene una obstrucción en la vía aérea, obviamente no puede eliminar el aire, no puede expirar y no pueden vibrar las cuerdas vocales y no va a poder hablar. Entonces, con que hable el paciente, ya estamos tranquilos que tiene una vía aérea que está abierta, ¿no? Que no está obstruida. Ahora, puede ser que si el paciente no esté hablando por el estado, esté inconsciente o tenga algún otro problema, entonces hay que ver si tiene dificultad respiratoria, ¿no? Tenemos que ver ahí los movimientos torácicos, tenemos que ver si hay uso de músculos accesorios de la respiración. Voy a silenciar ahí algún audio por ahí que está sonando, no sé de quién es, ahora sí. Entonces tenemos que ver si no tiene alguna dificultad para respirar nuestro paciente, ¿no? Luego tenemos que ver la frecuencia respiratoria, porque si pasa poco aire, está obstruido pero no totalmente, entonces probablemente ese paciente esté respirando más rápido para intentar eliminar ese CO2 que no se está pudiendo sacar en las aspiraciones, ¿no? Porque sale muy poco.
Entonces va a aumentar obviamente la frecuencia respiratoria y mientras más grave sea la obstrucción, más intento, más elevada esa frecuencia, ¿no? Obviamente para ver si la vía aérea está expedita y no podemos hablar con el paciente, no tenemos otro método, es bueno la auscultación de los pulmones, ¿no? ¿Y qué vamos a auscultar? Si ambos campos pulmonares están ventilando de forma adecuada, si les llega a los dos pulmones el aire que debería llegar, o si hay algún problema en la entrada de aire, ¿no? En los pulmones. Entonces, todo eso vamos a evaluar. Luego, el signo prácticamente universal de obstrucción de la vía aérea, de que se está ahogando el paciente, es este, ¿no? Entonces, esto lo hace todo el mundo de forma espontánea, de forma inconsciente, cuando hay alguna obstrucción, porque intenta eliminar esa obstrucción, ¿no? Entonces, generalmente cuando alguien vemos una obstrucción de la vía aérea y está consciente, está activo, suele hacer este signo porque está obstruida su vía aérea, ¿no? Entonces hay que ver eso también. ¿Qué maniobras podemos hacer para desobstruir la vía aérea? Como les decía, hay que evaluar y al mismo tiempo vamos a ir resolviendo, ¿no? No es que primero vamos a hacer todas las evaluaciones del ABCD y cuando terminemos en E, recién vamos a resolver el problema de A, ¿no? Entonces, vemos problema en A, resolvemos el problema en A, ¿no? Vamos bien. Entonces, si vemos que está obstruida la vía aérea, en pacientes inconscientes sobre todo es el mayor obstáculo, el mayor problema. Y generalmente estos pacientes nos llegan inconscientes, ya sea por el trauma que presentaron, un TEC que también tienen asociado un traumatismo craneoencefálico, o que están en estado etílico, es muy frecuente igual que llegan borrachos. Entonces, es complicado poder hablar con el paciente, ¿no? Es muy frecuente que no pueda hablar. Entonces, a veces la obstrucción es algo bastante simple, solo la lengua que está obstruyendo, ¿no? Por el estado está en un estado de inconsciencia el paciente, con lo cual se relajan los músculos de la faringe y la lengua cae hacia la parte posterior y obstruye la vía aérea. Entonces, ¿qué maniobras podemos hacer para desobstruir? ¿Quién me dice? Heimlich. ¿Sí, Cristian? Heimlich. Heimlich es cuando hay una obstrucción por algún cuerpo extraño, generalmente, ¿no? Se podría hacer, pero no nos sirve cuando la lengua está obstruida, cuando la lengua es la que está obstruyendo. Y para la lengua, ¿qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre? La lengua se cayó a la parte de atrás, o sea, se relajó y no está bien en el piso de la boca, sino se fue un poco hacia la orofaringe. Y Bacana lo que deu. Doctor, sí. en esa parte siempre he tenido duda, digamos, por ejemplo, eso es típico en los arqueros cuando se chocan junto con el arco, por ejemplo, al poste. Ajá. Se ha visto, digamos, que se están tragando la lengua, ¿no? Entonces ahí uno de los jugadores va y le mete el dedo y le saca, digamos, por ejemplo. No es muy buena opción. Debe ser entonces la frente-mentón, doctor, maniobra frente-mentón. Exactamente, eso más que todo. Muy bien. Lo que se intenta hacer es elevación del mentón, ¿no? Primero, más que cualquier otra cosa, sacarla con la mano, con algún otro objeto a la lengua, no es muy buena opción al inicio. Simplemente elevando el mentón, empujando la frente hacia atrás y elevando un poquito el mentón, con eso ya se acomoda la lengua y ya permite el paso de aire hacia la faringe, hacia la vía aérea, ¿no? Entonces, una maniobra simple, sencilla, fácil y rápida para desobstruir la vía aérea cuando está por la lengua y que siempre tenemos que hacerla porque no sabemos qué tan obstruida está esa faringe por la lengua, es elevar el mentón, ¿no? Esa es una. Hay otra maniobra, la de con la mandíbula, que también nos sirve para desobstruir la vía aérea por la lengua. Y es elevación de la mandíbula. Se la tracciona la mandíbula hacia adelante. ¿Y cómo hacemos eso? El paciente está acostado, está en decúbito, ¿no? Está inconsciente. Y para desobstruir la vía aérea, lo que necesitamos es de esta parte de la mandíbula, de las ramas de la mandíbula hasta el gonion, hasta la parte más sobresaliente donde se acoda la mandíbula, desde ahí atrás debajo de la oreja, se tiene que apretar con los dedos y jalar hacia adelante esa mandíbula, cosa que
Es como si ustedes ahorita saquen los dientes de abajo hacia adelante para que queden delante de los dientes de arriba. Eso es lo que tenemos que hacer con el paciente, ¿no? Solo que de forma externa a otro paciente. Entonces, los dedos, los 4 dedos menos el pulgar, se mete detrás de estas ramas de la mandíbula y se los dobla, se los jala, se jala esa mandíbula con los dedos hacia adelante y con eso nos abre la vía aérea, ¿no? Entonces, esa es otra maniobra simple, fácil, sencilla, porque no se necesita ni mucha fuerza, no es complicado, solo jalar y listo. Y eso nos desobstruye la vía aérea, ¿no? Sería como, doctor. A ver, les voy a, para el que no esté entendiendo, no hay problema, sí, porque explicando es una cosa, pero viendo es diferente. Acá les voy a mostrar. Aquí. Aquí hay imágenes, ¿sí? Es esta, como esta imagen, ¿no? Es como ven aquí, a los dos lados, las dos manos, como les decía, con los dedos, los 4 dedos detrás de las ramas de la mandíbula, se la jala y se tracciona hacia adelante esta mandíbula para que desobstruya así la vía aérea, ¿no? Miren, aquí está como se ve, a ver, que abra, aquí en esta otra que abra. Aquí tenemos las dos maniobras, ¿no? La elevación del mentón, como nos decía Cristian, y la tracción de la frente, el frente-mentón, y con esto desobstruye la vía aérea. O la otra opción, como les decía, es traccionar la mandíbula y jalar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos maniobras suele desobstruir la vía aérea cuando la lengua es la causante de la obstrucción, ¿no? A ver, a veces hay imágenes que muestran incluso la lengua como está ahí obstruyendo la vía aérea. Ve acá. Por ejemplo, acá el paciente está acostado, inconsciente, y vean cómo la lengua va y obstruye la parte posterior, y con la simple elevación ya queda abierta aquí la vía aérea, ¿no? Entonces es bastante simple, cualquiera lo puede hacer, es bueno explicarle hasta a familiares, a personas fuera de la medicina, esta técnica, porque es simple y sencilla, ¿no? Y eso es, pero cuando no tenemos instrumental, no tenemos equipo, materiales para poder hacer estas, para no asegurar que la vía aérea esté abierta, ¿no? Cuando ya tenemos más material, más equipo, cuando ya estamos, digamos, en la parte hospitalaria, como nos decía Jackson, se utiliza la cánula de Gödel, que esa hemos visto en técnica quirúrgica, ¿no? ¿Se acuerdan? La canulita es cortita, que tiene una curvatura, que se la mete en la boca, como les he explicado el anterior semestre, hacia un lado, y una vez que llega hasta el fondo, se la da la vuelta para que jale la lengua automáticamente, y al medio de todo esto tiene una luz por donde puede pasar el oxígeno tranquilamente, ¿no? Entonces, Eso sería, doctor, ya en soporte vital avanzado, ¿no? ¿El de Gödel? es incluso básico, porque en el prehospitalario se puede hacer, las ambulancias suelen tener esto. El más avanzado ya sería, como dice aquí la última, la vía aérea segura o vía aérea definitiva, ¿no? Porque con esto nos estamos asegurando que la lengua no obstruya, pero hay muchas otras cosas que pueden obstruirnos, ¿no? Si el paciente tiene un traumatismo y está sangrando la boca, esa sangre va a ir hacia la parte posterior y con la respiración se puede entrar la vía aérea y nos obstruye, también se forman coágulos y la sangre, y es como que se ahoga el paciente. Entonces, por más que tengamos, que traccionemos hacia adelante la mandíbula, que se le ponga una cánula de Gödel, igual se va a obstruir esa vía aérea, ¿no? Entonces, para eso tenemos que asegurarnos esa vía aérea, ser una vía aérea definitiva, y la única forma de tener segura la vía aérea abierta es por qué mecanismo. ¿Cuál me dice? ¿Qué podemos hacer para que... ¿Intubación? ¿La qué? Perdón, Anita. Para estar seguro que está abierta vía aérea sería intubar al paciente. Exactamente, un tubo orotraqueal, un tubo endotraqueal, ¿no? O sea, ya sea por la nariz, por la boca, por donde quiera, por la tráquea, una traqueostomía, lo que sea, pero que hay un tubo endotraqueal, así aseguramos que nada de lo que está alrededor de la vía aérea la obstruya, porque el tubo impide que se obstruya, ¿no? Entonces,
Eso se llama una vía aérea definitiva o vía aérea segura, un tubo orotraqueal, que eso ya nos va a asegurar. Obviamente no le vamos a hacer a todos los pacientes, ¿no? Imagínense un paciente que esté sangrando la encía un poquito y que por miedo de ese sangrado le pongamos un tubo orotraqueal. No tiene sentido. O sea, tienen que ser a pacientes inconscientes, pacientes que no puedan manejar la vía aérea, pacientes que estén sangrando mucho, pacientes, por ejemplo, que hay los quemados, que son otro tipo de pacientes politraumatizados. Puede haber las quemaduras por inhalación, que inhalan el aire caliente y va a quemar las fosas nasales, la boca, la faringe, y va a quemar también la vía aérea y va a obstruir, se va a edematizar y va a terminar obstruyendo. Entonces los pacientes al inicio están bien y llegan generalmente al hospital pudiendo respirar, pero si vemos datos de que se quemaron la vía aérea, como de quemaduras por inhalación, vemos las fosas nasales, la boca quemada, es lo mejor intubarlo al paciente antes que se edematice y no se lo puede intubar, ¿no? Entonces, con todo eso conseguimos una vía aérea segura, ¿no? Una vía aérea definitiva también se llama. Entonces, evaluamos todos los problemas en A y resolvimos todos los problemas en A, ¿no? En la B, en ventilación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar? Es muy parecido a la también la evaluación, lógicamente, porque también si hay un problema para ventilar, el paciente no va a poder hablar bien. Si habla bien, estamos más tranquilos. Tenemos que evaluar si hay dificultad respiratoria. Tenemos que evaluar también la frecuencia respiratoria, igual que en el anterior. En este tenemos que auscultar también los pulmones, pero también el corazón, porque puede haber algún problema a nivel de la caja torácica, con algún traumatismo, que también nos altere la auscultación pulmonar y cardíaca. Y en esta tenemos que evaluar más que todo la caja torácica, ¿no? Porque dependemos de la caja torácica para que haya una buena ventilación. Porque si están con muchas fracturas, si está con lesiones, imagínense, no va a haber una buena inspiración, una inhalación y una expiración adecuada. Y con eso, todo el mecanismo de inhalación y expiración de los músculos no van a estar funcionando bien y no va a entrar el aire ni salir correctamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en la B, más que todo, ver el tórax, ¿no? En la A es ver la boca, el cuello, también parte del tórax, pero en la B es más específicamente evaluar lesiones a nivel torácico, ¿no? También hay algunas lesiones que pueden al inicio, sobre todo, pasar un poco desapercibidas, no darse cuenta muy bien si hay alguna lesión o no, ¿no? Y cuando ya esté estable el paciente, se puede ver la necesidad de estudios complementarios como rayos X más que todo, ¿no? Pero hay muchas lesiones que son su diagnóstico principalmente clínico, tenemos que diagnosticarlas por la semiología y tenemos que resolverlos. Hay algunas que son urgentes de resolver antes de cualquier otro estudio porque se atrasa con un estudio complementario y se nos muere el paciente, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser oportunos cuando toca los estudios complementarios, porque muchas veces yo he visto que algún problema súper urgente no se lo diagnosticó clínicamente, lo mandaron a rayos X y de rayos X nos llega con una placa terrible que está a punto de morirse el paciente, ¿no? Cosa que no debería haber pasado. Entonces ahí vamos a ver que sí, a veces se necesitan estudios complementarios, generalmente se necesitan, pero tienen que ser pedidos y realizados en el momento adecuado, cuando nos aseguremos que no está en tanto riesgo, en riesgo inminente la vida del paciente, ¿no? Y tenemos que descartar estas patologías que pongan en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son estas patologías en la parte ventilatoria, en la parte B, ¿no? Me refiero en B, ¿sí? A todas estas patologías. Y están aquí, ¿no? Estas patologías que nos pueden afectar en B, que pueden poner en riesgo la vida del paciente, son todas estas. Esta es la primera. Miren, por ejemplo, aquí le hicieron una placa y no deberían haberle hecho porque no tiene un pulmón prácticamente. Vean, solo tiene un pulmón a este lado y al otro no lo vemos el pulmón. ¿Qué le pasó en este caso? ¿Qué patología creen que es esta de la primera imagen? Atelectasia. Motórax.
podría ser una atelectasia, pero una atelectasia tan masiva es difícil, ¿no? Aparte que si se fijan, está un poco desplazando hacia el otro lado el mediastino, está empujando, hay algo que está empujando, porque una atelectasia generalmente es más segmentario, es muy difícil que haya una atelectasia completa del pulmón, puede haber, eso sí, pero generalmente no va a haber como que se vea más lleno ese hemitórax que el otro del otro lado, ¿no? Entonces, como decía Bruno, más que todo esto es un hemotórax, ¿no? Entonces no se ve el pulmón porque sangró toda esa caja torácica, está llena de sangre, todo ese hemitórax, y por eso no se ve el pulmón, no le está llegando nada de aire porque está lleno de sangre, ¿no? Ese uno. Dos, esta otra patología, ¿qué creen que es? Está ahí señaladita con flechas. ¿Cuál creen que es su diagnóstico? ¿Qué notan en esta patología, en esta placa de acá? ¿Qué creen que es lo que está señalando las flechas acá? Porque fíjense, es diferente. ¿Sería perforación, doctor? ¿Perforación de qué? Del pulmón. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A un... Neumotórax, ¿no? Neumotórax. Exactamente, esto es un neumotórax. Esto es un hemotórax, que es sangre, hemo, en la cavidad tórax, en la cavidad pleural. Y este es un neumotórax, que es aire en la pleura, ¿no? En la cavidad pleural. Aquí, como nos decía su compañero, se perforó, se lesionó el pulmón y empezó a salir el aire de lo que estaba en el pulmón hacia la cavidad pleural. Y eso hace que vaya saliendo este aire, que vean todo lo que está acá, por fuera de lo que está marcado por las flechas, es aire, pero ese aire no está en el pulmón. Este es el pulmón, ¿no? Vean, compárenlo con el otro lado. Aquí nos aseguramos que el pulmón, todo el pulmón le está entrando aire porque vemos esta trama vascular, vemos todo el parénquima pulmonar hasta la parrilla costal. Pero aquí vemos el pulmón, la trama vascular y todo, solo hasta acá. Aquí vean, fíjense, en todo esto se ve aire, pero en todo esto no solo se ve hueso y aire, no se ve esta trama vascular que vemos del otro lado, ¿no? Entonces, esto es un neumotórax, ¿no? Y aquí es algo parecido. Fíjense, este de acá es otra placa, pero esta tiene una pequeña diferencia. ¿Qué creen? ¿Cuál es este problema? Vean. Atelectasia, no es una atelectasia. Fíjense que parecido a este, también se está desplazando. Miren, el corazón está prácticamente al otro lado aquí, ¿no? Y este no es un situs inversus, ¿no? Está bien puesta la placa, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, pero fíjense más hacia el lado derecho está el corazón en este. Fíjense como normalmente el corazón va más al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasó en esta placa? Doctor, ¿ese es un neumotórax a tensión? Exactamente, bien, querida Janina. Entonces, es un neumotórax a tensión, que esto es súper urgente corregirlo. Esta es una de las patologías que no podemos esperar a tener una placa de rayos X. Aquí se aplazaron por pedirle una placa de rayos X antes. Debería ser diagnosticada clínicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Es lo mismo que esto, que el neumotórax, pero un neumotórax a tensión pasa cuando el aire sigue saliendo constantemente del pulmón hacia la cavidad pleural, pero hay un mecanismo de válvula que hace que salga el aire, pero ese aire no vuelve para nada hacia el pulmón. Y con cada inspiración va saliendo más y más y más aire. Entonces, es como que vayan inflando una pelota, ¿no? Pero la pelota sería la cavidad pleural. Entonces, cada vez va vaciándose más el pulmón y va llenándose más la cavidad pleural, lo que va a hacer que ese pulmón cada vez se colapse más, vaya disminuyendo más de tamaño ese pulmón, ¿no? En cada respiración. Entonces va a disminuir hasta que ese pulmón va a estar completamente colapsado e incluso después de eso va a seguir llenándose esa cavidad pleural y va a empezar a desplazar hacia el lado opuesto todo el contenido del mediastino y el pulmón, ¿no? Que es lo que está pasando acá. Aquí solo hay aire, vean, comparen este lado con este otro lado. Aquí igual hay trama vascular, aquí no vemos nada de trama. Esto es lo poco que le queda de pulmón al paciente de ese lado
y ya está empujando hacia el otro lado todo el mediastino. Entonces, todo esto es un neumotórax. Atención, incluso fíjense las costillas. A este lado, las costillas tienen esta separación, pero aquí vean que están más separadas, tienen una mayor separación entre las costillas, están más distendidas, es el espacio intercostal, ¿no? Entonces es porque está demasiado lleno de aire esa cavidad de ese lado y se nos está desplazando al otro lado. ¿Y qué va a hacer esto? Obviamente va a dar la dificultad respiratoria porque no tiene prácticamente un pulmón. Este pulmón está inutilizado, no está funcionando para nada. Entonces va a estar con el problema respiratorio, ventilatorio. No va a estar taquipneico, disneico, va a estar hipóxico el paciente. Pero el problema también se da por el desplazamiento del mediastino. Eso va a hacer que el corazón no bombe bien la sangre, que los grandes vasos queden comprimidos, que aumente la postcarga y que con eso no pueda bombear la sangre por la aorta y que no le llegue sangre por las venas cavas. Entonces este paciente, aparte del problema respiratorio, va a tener un problema circulatorio. No va a tener suficiente sangre bombeada y su presión arterial va a estar baja, va a estar taquicárdico, puede estar somnoliento por la hipoxia cerebral que va a empezar a sufrir, por la isquemia. Entonces, por eso, generalmente un paciente con un neumotórax de atención lo vemos, como les digo, ¿no? El problema respiratorio de la taquipnea, dificultad respiratoria, hipoxia. Al auscultarle este pulmón, aquí no va a tener murmullo vesicular, no se va a escuchar lo que entra aire, obviamente. Aquí sí vamos a escuchar lo que entra aire, acá no. Aquí a la percusión, ¿cómo va a estar? Va a estar hipertimpánico, va a ser un bombo este emitórax comparado con el otro. Percutimos, va a sonar pum pum supertimpánico este lado. Y luego la parte hemodinámica, el paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, sobre todo la hipotensión es un dato muy característico del neumotórax atención, ¿no? Entonces tenemos que resolverlo ya antes de llevarlo a rayos X de este paciente, porque en su ida a rayos X se puede morir, ¿no? Y este es otro problema que suele presentarse, que puedan arriesgar la vida del paciente. Que fíjense, esto se llama un tórax inestable. ¿A qué se denomina un tórax inestable? O tórax volante también le dicen. Es cuando hay un segmento del tórax que presenta fractura en 2 o más costillas y esas 2 o más costillas están fracturadas en 2 o más lugares, ¿no? Fíjense. Entonces, lo que va a ocasionar en este caso es que ese segmento de esas costillas va a quedar completamente separadas del resto de la caja torácica, del resto de las costillas. Vean, aquí se nota bien, ¿no? Estas 3 costillas están completamente separadas del resto de las costillas. Entonces, todo este segmento de la caja torácica ya va a quedar aislado, ya va a quedar, ¿qué se llama? Autónomo, no va a funcionar junto al resto de la caja torácica. Entonces, cuando el paciente inspira, en este caso, ¿qué suele pasar con la inspiración? Se expande la caja torácica, ¿no? Por la entrada de aire a los pulmones se va a expandir la caja torácica normalmente. Entonces aquí, como ven, la inspiración se ve la flecha hacia allá porque se está expandiendo la caja torácica. Pero durante la inspiración, ¿qué pasa? Es el diafragma que se está contrayendo, está produciendo una presión negativa, está bajando el diafragma, y eso es lo que hace normalmente que el aire entre por acá. Pero si hay este tórax inestable, esa inspiración va a hacer que todo este segmento se hunda, se mete en la caja torácica por esa presión negativa que está ocasionando el diafragma. Entonces, mientras que toda la parrilla costal se va a expandir, el segmento fracturado del tórax volante no se va a expandir, sino se va a introducir, se va a meter, no completamente, no se va a hundir más que todo. Entonces vamos a ver que todo el tórax está expandido, pero una parte se mete. Y a la expiración va a pasar lo opuesto. En la expiración se elimina el aire, entonces la parrilla costal va a disminuir su tamaño y lo que va a pasar con el segmento es que va a salir, va a proyectarse hacia afuera este segmento y eso no va a permitir que haya una buena ventilación, lógicamente, ¿no? Este lado que está el tórax volante va a tener una ventilación inadecuada.
hay una imagen, como ya falta 2 minutos de esta, aprovecharé para mostrarles este video, un video de un tórax volante súper interesante había, a ver si lo encuentro. Un tórax inestable. Es un video más que una imagen. A ver, ojalá cargue. Está lento. Internet no quiere. Ay, estoy sin el cable, corazón. A ver. Ahí está queriendo cargar. Videos, no. A ver, que vayan los videos. Mientras tanto, busquemos por aquí. Es así más o menos, ¿no? Vean acá, en la expiración, aquí en esta parte, sobresale ese segmento porque está fracturado. Y en la expiración se mete. Esta era la imagen que quería mostrar. Esta es una imagen de un tórax inestable, ya demasiado exagerado, pero con esto nunca se van a olvidar, nunca se van a perder de que es un tórax inestable. Vean cómo es ese tórax. Entonces, ya está, mejor silenciado. Entonces vean cómo ese segmento se hunde y se expande completamente aislado del resto de la cavidad torácica, de la caja torácica, ¿no? Entonces, aquí este es un ejemplo excelente, típico, que nunca más se olvidan de un tórax inestable y obviamente esto justifica la dificultad respiratoria que va a tener y la hipoxia que va a tener ese paciente, ¿no? Lógicamente ese paciente no va a respirar muy adecuadamente. Entonces, eso es el tórax inestable para que tengan idea, ¿no? Ya se va a cortar, entonces ahorita les vuelvo a mandar el link de la otra clase, ¿ya? ¿Hasta ahora alguna pregunta de esto? Entonces, ninguna duda de estas patologías, ¿no? Ya el hemotórax es una patología que pone en riesgo la vida del paciente, sobre todo en este caso es un hemotórax masivo, ¿no? Porque, ay, se cambió. No sé si fue otro. Aquí. Este es un hemotórax masivo porque está toda la cavidad torácica llena, ¿no? Hay hemotórax menores, ¿no? Muchas veces arriba se ve el pulmón, pero abajo no se ve por el líquido que hay, como una imagen de derrame pleural, ¿no? Entonces, si hay derrame pleural en un paciente accidentado, politraumatizado, lo más seguro es que ese derrame sea sangre, entonces sea un hemotórax, ¿no? Y este es el masivo. Un neumotórax, que el más importante es el neumotórax a tensión, que es este en sí, y un tórax inestable también nos va a complicar. Hay otras patologías, por ejemplo, una contusión cardíaca que puede ser grave, un neumotórax abierto, que el aire en lugar de que se produzca por la salida de aire de los pulmones, es porque se produjo una herida aquí en la parrilla costal. Voy a cambiarlos, que no se escucha. Entonces, un neumotórax abierto es una patología en la cual, digamos, un cuchillo, una bala, algo lesionó la parrilla costal, la pared torácica, y abrió un espacio entre el exterior y la cavidad pleural. Entonces, el aire entra desde el exterior hacia la cavidad pleural en lugar de que salga del pulmón hacia acá, ¿no? Es un neumotórax abierto. La solución igual es bastante simple, que ya vamos a ver más adelante. Encima, todo eso que se realiza de tratamiento en cada uno de estos, van a ver en la otra materia, en emergencia y trauma, porque es un poco largo más que complicado, ¿no? Todo el manejo de todos estos. Sigamos con la C, con circulación y el control de la hemorragia. ¿Cómo vamos a evaluarla? Primero tenemos que estimar la cantidad de sangre que ha perdido el paciente, ¿no? La cantidad de sangrado. ¿Cómo vamos a estimar? Preguntándole cuánto sangró en el lugar del accidente, viendo cuánto ha sangrado desde que ha llegado el paciente y viendo otros parámetros como signos vitales y más cosas, ¿no? La coloración de la piel, la temperatura de la piel, todo eso nos da datos, ¿no? Y ¿se acuerdan? Hemos visto en patología quirúrgica los grados de shock que tienen diferentes características, del 1 al 4, del grado de shock hipovolémico. Entonces, así podemos estimar si ha perdido
poca sangre, menos de 750, de 750 a 1500, 1500 a 2000 o más de 2000 ml según el grado, ¿no? Entonces así podemos estimar la cantidad de sangrado. 2, también tenemos que ver, bueno, sigamos, aquí me voy a saltar un ratito de los sitios de hemorragia. También tenemos que ver los signos vitales porque eso nos va a dar muchos datos, ¿no? Si el paciente está taquicárdico, hipotenso, pálido, temperatura disminuyendo, o está entrando hipotermia, probablemente haya un sangrado muy marcado, una hemorragia masiva que haya que resolverla muy rápido, ¿no? Ahora sí, me voy a los sitios de las hemorragias que pueden provocar el shock. Esto es importante porque tenemos que ver si hay los lugares por donde puede haber perdido sangre, pueden ser hemorragias hacia el exterior, hemorragias externas, que eso nos va a comentar el que lo trajo en la ambulancia y el mismo paciente si está consciente, podría decirnos sangré mucho, había mucha sangre donde yo estaba, o el paramédico nos dice sí, había exagerada cantidad de sangre en el lugar del accidente, entonces esa sería una hemorragia hacia afuera, una hemorragia externa. Pero acuérdense que también muchas veces en estos pacientes no hay necesariamente hemorragia externa, puede haber hemorragia interna, en la parte hacia dentro del cuerpo. ¿Y en qué lugares puede haber una hemorragia tan marcada, tan masiva, que pueda llevarnos a shock, que pueda ocasionar la muerte del paciente de forma interna? Solo hay 4 lugares donde puede acumularse suficiente sangre para dar shock. ¿Cuáles son estos 4 lugares? Caja torácica. Exactamente. Peritoneo. Muy bien, 2. Abdomen o peritoneo, está bien, ya van 2. ¿Cuáles 2 más? Vejiga. Vejiga en sí no, pero estás ahí prácticamente. ¿Dónde está la vejiga? ¿En qué cavidad? Pélvica. En la pelvis, exactamente. Pelvis 3 y una más. ¿Cráneo? No, en cráneo no. Eso justo les iba a preguntar, pero ya que me has dicho, no, en cráneo no. Hay otra que está, generalmente uno no espera, no es un lugar típico que pueda, es en una extremidad, una parte de una extremidad. ¿A alguien se le ocurre? ¿Muslo? En el muslo, en el fémur, exactamente, a nivel del fémur, fracturas de fémur, lesiones del fémur, que lesiona el muslo, ese es el cuarto lugar, ¿no? Entonces, una forma de acordarse generalmente de los lugares de shock eran eso, ¿no? 4 lugares que son tórax, abdomen, pelvis y muslo, y hacia afuera, hacia esos lugares puede ir la sangre y así se van a acordar dónde puede ocasionar un shock. Ahora, un traumatismo, como me decían en cráneo encefálico, puede darnos shock, sí, pero no nos va a dar shock hipovolémico. Un traumatismo cráneoencefálico nos va a dar un shock de tipo... ¿Quién me dice? ¿Cuál es la pregunta? Ya. Estamos hablando aquí de hipovolemia, ¿no? De shocks hipovolémicos, que todas esas zonas, los 4 lugares que hemos hablado más hemorragias externas, pueden darnos shock hipovolémico. Anita me preguntó si en el cráneo dijo que podría dar una lesión en el cráneo, una acumulación de sangre en el cráneo podría darnos un shock hipovolémico. Yo le dije que no, porque no es una cavidad lo suficientemente grande. Pero en el cráneo, los traumatismos cráneoencefálicos pueden sí darnos lugar a otro tipo de shock, no es shock hipovolémico. ¿Qué tipo de shock puede darnos? Shock neurogénico. Exactamente, ¿no? El paciente puede estar hipotenso, puede estar taquicárdico, puede estar con datos de shock, con una irrigación insuficiente de los órganos por un traumatismo cráneoencefálico, pero no es porque se acumuló demasiada sangre en el cráneo y eso llevó al shock, sino que es que la volemia está adecuada, solo que el mismo traumatismo produjo un shock neurogénico, ¿no? Entonces, la cavidad craneana es un espacio demasiado pequeño para acumular sangre, entonces no puede acumular como en tórax 2, 3 litros, en abdomen 5, 6 litros de sangre, que obviamente eso va a hacer que se muera el paciente. En cráneo, no, si es que sangrará unos 500 ml, 1000, exagerando, que dudo que llegue a 1000, y todo eso ya va a ocasionar otros problemas que va a hacer que se muera el paciente antes de que sufra hipovolemia, ¿no? Entonces no puede ocasionar hipovolemia en cráneo. Un ratito, ahora sí.
Entonces, evaluamos eso, ¿no? ¿Cuánto sangró? ¿De dónde sangró? Y tenemos que ir a corregir eso mientras estamos evaluando. Y es más, lo que se hace incluso antes de empezar a evaluar, apenas llega el paciente, ya se le tiene que poner su vía, ¿no? Generalmente no solo una, sino 2 vías. 2 vías de gran calibre, pueden ponerse por 2 brazos, generalmente, en los 2 brazos sus 2 sueros, para ir a corregir la volemia. Y esto ya hemos hablado que se le hace la corrección con cristaloides, coloides, sangre y todo eso, ¿no? Lo que ya sabemos de la corrección de la volemia. Y obviamente hay que hacerle reevaluación periódica, porque muchas veces tenemos lesiones que dan una respuesta adecuada a la corrección de la volemia. Hay otras que tienen una respuesta solamente temporal que mejora los parámetros hemodinámicos y para cuando está haciendo la corrección y después vuelven a alterarse, entonces solo temporal. Y mientras hay otros pacientes que no mejoran en absoluto y necesita hacer otros procedimientos para el control de la hemorragia, ¿no? Meterlo a quirófano directamente para ver de dónde está sangrando y parar ese sangrado. Entonces hay que hacer esa reevaluación todo el tiempo para ver si necesita hacer algún otro procedimiento, si está respondiendo bien a la corrección de la volemia que le estamos haciendo. Luego el déficit neurológico, ¿no? La D. Entonces, en el déficit neurológico, ¿cómo vamos a evaluar? Hay una escala que en ATLS se la suele nombrar que es demasiado simple, pero, ¿no? La escala ABDI, que es una sigla, ¿no? A es de alerta, B es de vigil, o sea que está despierto, D es dormido y la I es inconsciente, ¿no? O sea, solo lo clasifican esos 4 tipos. Pero como ven es algo demasiado simple, rápido, es para nombrar, apenas llega el paciente se puede anotar eso, simplemente hay casos que es tan urgente, el caso que no podemos hacer más que solo evaluar si están estos parámetros, pero lo ideal para ver el estado de conciencia del paciente es hacerle su evaluación de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que ya la conocen bien. Tiene 15 puntos máximo, 3 puntos lo mínimo, e incluso se modificó ya últimamente esta escala y ahora también con la dilatación pupilar, creo que ya les comenté en patología quirúrgica, no me acuerdo, la dilatación pupilar, la respuesta pupilar se evalúa y si una pupila no responde es -1 punto y si ambas pupilas no responden al reflejo fotomotor es -2 puntos. Entonces, incluso el 3 ya no es el valor mínimo, menos esos 2 puntos que podría presentar, llega a 1 su valor mínimo de escala de coma de Glasgow, ¿no? Pero hay que hacerle al paciente para ver el estado neurológico. Luego, también tenemos que ver, si está consciente, obviamente, ver la orientación del paciente, que esté orientado en tiempo, en espacio, persona, ver si sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué fecha, qué día es bueno preguntarle para ver el grado de compromiso neurológico que puede presentar. Otra evaluación en el déficit neurológico que tenemos que evaluar, que muchas veces se olvidan en los exámenes, en las evaluaciones, es la evaluación sensitiva y motora. Todo el mundo se enfoca en la cabeza y se olvida de evaluar cómo está la movilidad de las extremidades, de las piernas, que si hay sensibilidad. Entonces, esto tenemos que ver, sobre todo en el trauma raquimedular, para ver si no hay zonas de, que se llama parálisis o paresias, o zonas de anestesias, de que no se siente nada el paciente. También hay que evaluar eso, ¿no? Cómo está, a qué nivel está la lesión, porque vamos a ver si hay una lesión en la columna cervical, por ejemplo, va a estar con una cuadriplegia el paciente, ¿no? Cuadriplegia, no va a poder mover ni las extremidades inferiores, ni las superiores, ni el tórax, solo hasta el cuello. Mientras que si hay una lesión más abajo en la zona lumbar, sacra, puede ser que haya una hemiplegia, ¿no? Que no mueva las piernas. Entonces hay que ver a qué nivel hay sensibilidad y a qué nivel hay motricidad, ¿no? Y también, como les decía, hay que evaluar si el paciente presenta un shock neurogénico. Un shock neurogénico es el shock que se puede presentar por un trauma raquimedular o por un trauma cráneoencefálico,
en el cual el paciente va a estar hipotenso, sobre todo constantemente hipotenso con signos de hipoperfusión tisular, pero generalmente en este caso no está tan taquicárdico. La taquicardia no es frecuente en shock neurogénico. ¿Por qué? Porque no hay respuesta vasomotora, no hay respuesta del centro cardiocirculatorio, entonces el paciente no aumenta su frecuencia cardíaca porque la parte neurológica está fallando, ¿no? Entonces, eso en la D. En la E, ¿qué vamos a evaluar? Exposición y control de la temperatura. Como decía, hay que exponer completamente al paciente, o sea, le sacamos polera, le sacamos pantalón, se le saca toda la ropa interior, medias, todo, ¿no? Accesorios también es importante sacar, relojes, todo, y siempre es bueno que es en equipo el trabajo, ¿no? Entonces, uno generalmente a la enfermera se le entrega todas las cosas del paciente para que no haya problemas de pérdidas y robos ni más problemas, ¿no? Porque van a ver en los hospitales, aquí con la desorganización que hay, es muy frecuente que a veces se le pierde hasta el celular al paciente, ¿no? A veces lo acuchillan, me tocó en mi hospital una vez un paciente se hizo acuchillar para salvar su celular y terminaron robándoselo en el hospital internado al paciente. Realmente el colmo. Entonces hay que cuidar eso. Hay que revisar tanto la parte frontal como la parte dorsal. Miren acá, en este paciente, en la parte frontal se lo ve ensangrentado, pero no se ve ninguna lesión. Mientras que al revisar la parte posterior, ahí vemos las lesiones que están sangrando, ¿no? Entonces, siempre verlo tanto delante y por atrás, pero con cuidado en la movilización. Por ejemplo, este paciente no está con collar cervical, que eso es muy importante, que no, en la A era, no, es más, me he olvidado, creo. No sé si creo que no les he dicho, es columna cervical, que hay que asegurarse de ponerle un collarín cervical hasta descartar una lesión en esa columna cervical, ¿no? Entonces debería estar con un collar cervical primero. Se descarta la lesión de columna cervical, recién se lo puede sacar, pero para movilizarlo al paciente tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hay lesiones en la columna, hay lesiones en la columna que pueden lesionarnos la médula espinal, y al movilizarlo es justo que vamos a cortar esa médula, ¿no? Entonces, si lo movilizamos con cuidado, nos aseguramos que no se desplacen esas lesiones, esas fracturas, y no vayan a lastimar a la médula, que es lo que más tenemos que cuidar para evitar estas cuadriplejías, hemiplejías que hemos hablado, ¿no? Entonces se hace una movilización en bloque generalmente al paciente, ¿no? No se le dice mueva, sea como no sea, sino que entre un equipo, entre 2 a 3 personas, lo van a empujar con cuidado, todo junto, para que no se muevan esas articulaciones, ¿no? Luego, en el control de la temperatura, no dejar descubierto al paciente. Ya lo revisamos, no lo vamos a dejar destapado, porque hemos dicho que va a entrar en hipotermia y eso tenemos que intentar evitar porque también nos puede traer complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, se lo revisa todo bien, nos aseguramos que no haya otra lesión y lo volvemos a tapar y cubrir. No le ponemos su ropa, sino lo vamos a cubrir con una colcha, una manta o una sábana, dependiendo de cómo esté, ¿no? Entonces, en esto se resume todo el manejo del paciente politraumatizado, ¿no? Todos los pacientes con trauma van a hacerse esto sí o sí, antes que nada. Por eso esto es lo primero que estamos hablando en este tema. Nos aseguramos que toda la parte del ABCDE está estable y recién ahí vamos a ir a ver el órgano específico que puede estar causando el problema, ¿no? Por ejemplo, en trauma renal, el A y el B no nos va a afectar mucho, ¿no? Alguna lesión del riñón, de la vía urinaria. En A y en B probablemente no haya ninguna complicación, no encontremos ninguna alteración. ¿Dónde vamos a empezar a encontrar lesiones? Sobre todo a nivel de C, ¿no? El trauma de la parte genitourinaria. En la evaluación inicial, en lo más rápido que tenemos que evaluar, en la C, si podemos encontrar algún problema por alguna hemorragia, algún sangrado, alguna lesión de ese riñón que está saliendo mucha sangre y nos está complicando la parte circulatoria, ¿no? Y eso podría ser sin necesidad de que haya salida de sangre hacia el exterior, ¿no? El riñón es un órgano retroperitoneal, pero
puede acumularse sangre en ese retroperitoneo y migrar hacia la cavidad peritoneal también la sangre y darnos datos de hipovolemia, ¿no? Entonces, eso es importante en la parte del trauma renal. Aparte, trauma de la parte inferior, de la parte genitourinaria, por ejemplo, vejiga, genitales, también nos puede dar lesiones bastante importantes, pero generalmente esas lesiones son riesgosas para la vida del paciente a más largo plazo, no son tan urgentes, ¿no? No es como una hemorragia que sí puede matarlo rápido al paciente. Una lesión en vejiga, por ejemplo, puede hacer que salga la orina de la vejiga hacia la pelvis o hacia la cavidad peritoneal. Lo que va a dar es una peritonitis, que eso lo puede matar en cuestión de días, ¿no? No en horas como en una hemorragia. Entonces, si hay una lesión en testículo, por así decirlo, ¿no? Digamos que se lesionó el testículo por un golpe ahí en esa zona, es difícil que lleve a riesgo la vida del paciente, va a complicar al paciente, pero no se va a morir por eso, por lo menos de forma inmediata, ¿no? Si se infecta esa lesión del testículo, si se vuelve un Fournier o algún problema ya más a largo plazo, sí podría afectar la vida, podría poner en riesgo la vida del paciente, pero de forma urgente es poco probable, ¿no? Pero entonces vamos a ir a ver por eso, órgano por órgano, de arriba hacia abajo, cómo vamos a evaluar y manejar esas lesiones de trauma genitourinario, ¿no? Vamos a empezar, como les decía, con lesión del riñón, lesión renal. Entonces, para ver la lesión renal, primero hay una clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, la AST, clasifica el trauma renal en 5 grados, ¿no? Esto es súper importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hay varios grados, hay los 5 grados, pero en cada grado, en la mayoría, hay 2 posibles lesiones que puedan llevarnos que puedan clasificarse como grado 1. Por ejemplo, hay 2 lesiones que se pueden clasificar como grado 2. Hay 2 lesiones que se pueden clasificar como grado 4. Entonces, vean aquí qué tipo de lesión puede tener, ¿no? Vamos con el grado 1, que es lo más benigno, lo más leve que generalmente puede tener el riñón. Dentro del grado 1 puede haber una contusión o puede haber un hematoma. Cuando hablamos de contusión renal, una contusión renal es cuando el riñón sufre un traumatismo, generalmente un golpe, no penetrante, un traumatismo cerrado, a nivel de las fosas lumbares, que lo único que va a ocasionar ese golpe es que morfológicamente no haya ningún problema en contusión. Va a estar todo el riñón normal, no va a haber sangrado, no va a haber nada. Lo único que va a presentar ese paciente es hematuria microscópica o macroscópica, y el resto de los estudios van a estar normales, ¿no? Entonces, un paciente que diga que, por ejemplo, le dieron un puñetazo en la parte lumbar, un gancho en la zona lumbar, se le hace tomografía, ecografía, estudios, y se lo ve al riñón normal, no se ve sangrado perirrenal, no se ve lesiones debajo de la cápsula, pero ese paciente nos dice que sí está con hematuria, o vemos en el examen de orina que tiene hematuria microscópica. Ese lo clasificamos como un trauma renal grado 1 de tipo contusión, ¿no? Sería solo una contusión. Ahora, otra lesión grado 1 también es un hematoma. En este sí ya hubo un sangrado, ¿no? Pero ¿qué tipo de hematoma? Vamos a ver un hematoma subcapsular, como se ve aquí en la imagen. Esta es la cápsula renal y debajo de la cápsula se produjo un pequeño hematoma que no es expansivo, o sea, no va creciendo. Un pequeño hematoma que no aumenta de tamaño. Hacemos una ecografía, vemos ese hematoma, hacemos el control más tarde, a las 6 horas, 12 horas, dependiendo. Vemos que sigue del mismo tamaño el hematoma, no es expansivo, y que no tiene asociado ninguna laceración del parénquima renal. Miren, en estos otros grados hay laceración. Vean cómo se lesionó el parénquima. Aquí también más grande todavía, aquí todavía más grande. En este, el parénquima está perfecto. Lo único es que se acumuló un poquito de sangre debajo de la cápsula, se desprendió esa cápsula y eso sangró un poquito ahí abajo, ¿no? Un hematoma subcapsular. Entonces, cualquiera de estas 2 lesiones que presente, que el paciente no tenga hematoma, no tenga nada, pero tenga hematuria,
es una contusión renal, es grado 1. O puede ser que no tenga ni hematuria ni nada, pero en ecografía vemos que hay un hematoma con estas características, entonces también vamos a hablar de ese caso en una lesión renal grado 1. ¿Ya? ¿Me entendieron eso? ¿Alguna duda de eso? ¿No los escucho? Ahora no, doctor. Hasta ahora no, ya. Entendieron que hay dos tipos de lesiones, eso quiero que se acuerden, ¿no? Porque en el examen podemos ponerle un caso clínico, por ejemplo, de una sola de estas, y ustedes, digamos, vean que hay hematoma en más de una, ¿no? Y laceración hay en muchos más, entonces puede poner alguna laceración y tienen que ver de cuál de los tipos es esa laceración, ¿no? Entonces, es el grado 1. El grado 2 también puede presentar un hematoma, ¿no? Pero este es un hematoma tampoco que crece, no es expansivo tampoco, pero que ya salió de la cápsula y va hasta el retroperitoneo, un hematoma perirrenal, no solo subcapsular, sino perirrenal. Vean aquí, la cápsula está debajo y por fuera de la cápsula ya hay sangrado, entonces eso sería un grado 2. ¿Por qué? Porque en este caso puede seguir sangrando más, ¿no? Generalmente cuando es subcapsular, la cápsula contiene y no permite que siga sangrando mucho, por eso es grado 1. Y en el grado 2 ya puede ser que haya un sangrado mayor, ¿no? Un hematoma perirrenal. En el grado 2 también puede haber una laceración. La contusión, como ven, solo hay en el grado 1. En ningún otro grado hay contusión renal, ¿no? En el grado 2 puede haber una laceración. ¿A qué se refiere una laceración? Una lesión del parénquima, ¿no? Que se rompió parte del parénquima renal, pero en el grado 2 es una laceración pequeñita, como ven, menor de 1 centímetro en la corteza renal, pero que no compromete ni la médula renal, no compromete el sistema pielocalicial, no compromete la vía urinaria. Entonces, como es algo pequeñito, generalmente no va a salir, no va a haber extravasación de orina por esa laceración. Vamos a ver en otros grados que sí puede haber salida de orina porque puede llegar hasta la vía urinaria, ¿no? Entonces, una laceración de menor a 1 centímetro en la corteza renal o un hematoma perirrenal son los grado 2, ¿no? Un grado 3. Un grado 3 es una laceración pero más grande, ¿no? Como vemos acá, una laceración de la corteza del parénquima renal mayor a 1 centímetro, ya es más grande, pero que tampoco hay salida de orina, no hay extravasación, ¿no? Se ve más lesionado, más grande el hueco, la lesión a nivel del riñón, la laceración. Con eso puede haber sangrado, fíjense, puede haber hematoma, no nos importa si hay hematoma o no, lo más probable es que sí haya hematoma, pero en este caso lo que nos interesa es que es una laceración muy grande, ¿no? Mayor a 1 centímetro. Pero como les digo, que no llega hasta el sistema pielocalicial. Ese es el grado 3 y por lo tanto no hay salida de orina por ahí, no hay extravasación de orina. El grado 4, sigue habiendo laceración, pero es una laceración del parénquima que atraviesa toda la corteza y llega hasta la médula y hasta la vía urinaria. Vean aquí, estos son los cálices. Entonces, pasó toda la corteza, llegó a la médula, llegó hasta la vía urinaria, hasta los cálices, hasta la pelvis, y por lo tanto probablemente sí haya salida, extravasación de orina hacia acá, porque ya está llegando hasta la vía urinaria, ¿no? Es una laceración más profunda. Vean, prácticamente al riñón lo está partiendo en este caso en 2 partes, ¿no? Porque está llegando hasta la médula renal. Entonces, una laceración más profunda y más complicada y generalmente se asocia a mayor cantidad de sangrado porque es una laceración más grande, ¿no? Ahora también puede no haber laceración, el grado 4 también hay un problema vascular, o sea, puede estar todo esto perfecto, no tener ninguna lesión acá, pero si hay alguna lesión de la arteria o vena renal con un hematoma contenido, se clasifica como grado 4, ¿no? O sea, la arteria o la vena se rompieron un poquito, no quedaron separadas completamente, pero se lesionaron un poco y vemos que hay salida de sangre ahí en el hilio renal. Entonces, en ese caso es una lesión grado 4 por la parte vascular, ¿no? Entonces,
puede ser cualquiera de estas dos lesiones. Puede ser, si es grado 4 por laceración, puede ser que esto esté perfecto, pero que haya una laceración que llegue hasta la vía urinaria, hasta el sistema pielocalicial, grado 4. O puede que esto esté sano, pero que la lesión sea en la arteria o la vena renal con salida de sangre, también va a ser un grado 4 por problema vascular, ¿no? Y un grado 5, el peor. El grado 5 se lo denomina, en la laceración, es por un estallido renal. ¿Qué es un estallido renal? Un riñón que prácticamente se fragmentó en varios segmentos, ¿no? No solo tiene una laceración, sino puede tener varias laceraciones de diferentes profundidades. Puede ser algunas superficiales, otras más profundas, algunas pueden llegar hasta la médula, otras solo en la corteza, pero el riñón prácticamente se fragmentó en pedazos. Ese es un estallido renal, ¿no? Entonces, puede que la arteria y la vena estén perfectas, pero si está con varias laceraciones y estalló ese riñón, ya es grado 5 automáticamente. O lo contrario, puede que el riñón esté perfecto, no tenga ninguna laceración, pero que en la parte vascular sí tenga un problema, que haya una abulsión del pedículo renal. ¿Qué es una abulsión? Que se arrancó, o sea, que se separó completamente la arteria y la vena renal del riñón, quedó completamente separado, es una abulsión del pedículo renal, y obviamente si quedó completamente separado, no hay sangre que le vaya a llegar a ese riñón, ¿no? Entonces va a quedar desvascularizado ese riñón, y eso también es un grado 5, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente prácticamente, si queda desvascularizado el riñón, ese riñón se muere y no va a servir más y queda sin riñón. Lo mismo que va a pasar si estalla ese riñón, no va a servir más, ¿no? Entonces, esa es la clasificación del trauma renal en estos 5 grados. Ahí es importante saber el grado de la lesión renal para saber el posible manejo que vayamos a hacer de este paciente, ¿no? ¿Por qué? En los grados más leves, obviamente el tratamiento suele ser más conservador. Por ejemplo, en el grado 1, no le vamos a hacer generalmente ningún procedimiento. Lo que máximo que se le hace es controles, ¿no? Ver cómo está ese hematoma, hacer estudios de imagen, una ecografía, tomografía para ver cómo está ese hematoma. Vimos que era un hematoma subcapsular que no estaba expandiéndose, y a las horas, a las 6, 12 horas, dependiendo de la evolución, se le hacen nuevos estudios para ver si creció ese hematoma, ¿no? Aparte, obviamente, hay que ver los parámetros de signos vitales, ver otros parámetros para asegurarnos que todo esté yendo bien, y lo dejamos en observación esperando. Le podemos dar procoagulantes para que se coagule y no sangre más, y listo. Con eso ya se resolvió el cuadro, ¿no? No necesita nada más. Si tiene una contusión, si tiene hematuria, lo mismo, esperar a que deje de eliminar sangre por la orina, asegurarse que esa hematuria no vaya a obstruirnos la vía urinaria. Tal vez se puede poner una sonda Foley, una sonda, dependiendo. Generalmente Foley, una doble J es raro que vaya a necesitar. Mantener una buena diuresis, darle mucho líquido para que esa diuresis salga completamente, barra toda la sangre que está saliendo, y listo, ¿no? Entonces, en el grado 1. En el grado 2 ya hay más riesgo de sangrado, entonces tenemos que hacer una observación más estrecha. También puede ser suficiente muchas veces si la lesión, la laceración es menor de 1 centímetro y se contuvo la hemorragia, el hematoma no creció más, empezó a sangrar, pero después se coaguló y dejó de sangrar. Es suficiente, no necesitamos hacer nada más, solo observarlo al paciente y asegurarnos de que no haya mayor sangrado, y esto automáticamente se va a reparar, se va a cicatrizar, ¿no? Entonces, muchas veces no es necesario tampoco tratamiento, nada más que observación. Si se complica, si empieza a sangrar más y más y no para el sangrado, es posible que vaya a ser necesaria la cirugía para el control de la hemorragia, ¿no? En el grado 3, generalmente como es una lesión más grande, ya muchas veces sí va a necesitar cirugía, ¿no? Puede ser que se contuvo la hemorragia, que paró el sangrado, pero la mayoría de las veces estos casos va a continuar sangrando y va a continuar sangrando, entonces probablemente vaya a necesitar cirugía. En la mayoría de los casos es para el control de la hemorragia nada más. Puede ser que haya algunos casos que haya una lesión suficientemente profunda, mayor de 1 centímetro, que no llegue a ser un grado 4, no llegue hasta la vía urinaria, pero que sea profunda,
y en ocasiones puede incluso lesionarnos, fragmentarnos una parte, ¿no? Aquí vemos una laceración justo al medio, pero imagínense que la laceración sea aquí en el polo superior, por ejemplo, que pase por todo esto, no llega hasta la vía urinaria, no hay extravasación de orina, pero la laceración separa este polo del resto del riñón, ¿no? Entonces, en ese caso, esa parte ya no va a ser vital, ya se la tiene que sacar, se la tiene que operar, y hay que ver si el resto del riñón todavía es viable, si se puede salvar el resto del riñón, ¿no? Probablemente sí, se pueda salvar, se hace hemostasia, se controla el sangrado ahí, y el resto del riñón puede seguir funcionando tranquilamente, ¿no? Ahora, en algunos casos tal vez sea incluso necesario sacar el riñón, pero en grado 3 es poco probable de eso, ¿no? Posiblemente pueda resolverse con cirugía de control de hemorragia y listo, nada más. En el grado 4, en estos grados, en el 4 y en el 5 ya está más en riesgo la vitalidad del riñón, ¿no? En estos grados muy probablemente haya que hacer una nefrectomía, sobre todo en el 5 es prácticamente seguro, ¿no? En el 4 es altamente probable la nefrectomía. En este grado ya no es aconsejable la observación, en este grado ya tenemos que ir a actuar rápido. Si vemos que tiene una lesión grado 4, no vamos a esperar a ver cómo evoluciona el paciente, sino tenemos que ir a resolverlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es ir a operarlo al paciente, resolver su laceración, limpiar toda la orina que haya extravasado, porque esa orina sirve como caldo de cultivo, nos va a formar un absceso, entonces tenemos que limpiar todo eso, tenemos que reparar la parte por donde está extravasando la vía urinaria, ¿no? Y posiblemente haya que sacar todo un segmento de riñón, probablemente no haya cómo reparar y tenemos que sacar un segmento, o en el peor de los casos, sacar todo el riñón si ya no hay solución, ¿no? Por ejemplo, en la lesión vascular puede ser que haya una lesión de los vasos sanguíneos, no esté abulsionado como en el grado 5, pero hay una lesión y esto esté haciendo que salga sangre o que se trombose, ¿no? A veces se puede trombosar parcialmente la arteria o la vena renal. La trombosis también es dentro del grado 4. Entonces, esa trombosis puede hacer que igual se sufra isquemia y se necrosa el riñón y puede hacer necesaria la nefrectomía, ¿no? Entonces, el grado 4 es muy probable que vaya a perder ese riñón. Y en el grado 5 ya lo perdió, ¿no? O sea, es una lesión tan masiva, tan avanzada, que aquí no hay mucho que hacer por ese riñón. Si está un estallido, no lo vamos a volver a armar ese riñón, obviamente. Y revascularizarlo es muy poco probable porque ya sufrió la isquemia, ya sufrió la necrosis, se lo va a volver a conectar y va a sufrir daño por recirculación. Entonces, es muy difícil resolver este cuadro, ¿no? Generalmente en este caso, lo único que hay que hacer es sacar el riñón, ligar la arteria y la vena renal para que pare el sangrado, cerrar la vía urinaria, separarla del resto de la vía urinaria este riñón. Entonces aquí se hace corte, lo cierran también el uréter para que deje de funcionar y listo, el paciente se quedó con un solo riñón y con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Pero no nos queda otra porque este riñón no es definitivamente salvable, ¿no? Entonces es un grado 5. ¿Entendieron estos grados de lesión renal de la clasificación? ¿Alguna duda tienen que quieran que les Doutor, aclare? sobre o grado 5, laceração, não entendi muito bem essa parte de estádio renal. Estallido quiere decir que estalló, que explotó. Explosión renal quiere decir estallido renal, ¿no? O sea que el riñón está fragmentado, está en pedacitos. A eso se refiere, una laceración que dejó en pedazos el riñón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, en este caso, en esta tomografía, tenemos este riñón del lado izquierdo bien está hasta con contraste. Miren acá, el riñón, no hay ya riñón, hay pedazos de riñón nada más. Eso es un estallido, eso es un trauma renal grado 5 por estallido o explosión del riñón, ¿no? O sea que ya no hay riñón porque se fragmentó en pedazos. A eso se refiere. ¿Alguna otra duda? ¿Me entendiste, Jackson? Eso, No, solo. ¿Alguna otra duda de otra persona o de alguien que quieran que les aclare? Nada más ya. Entonces, por ejemplo, ya falta poco tiempo, así que aquí ya terminamos esto.
pero están diciendo, nos están comentando que muy probablemente se vayan a hacer los exámenes dentro de poco, no sé cuándo, creo que, bueno, no tampoco, yo creo que va a ser final de mes con suerte, pero vamos estudiando y vayan viendo todo esto, ¿no? Es muy probable que esto entre en el examen, este tipo de preguntas de la clasificación, casi seguro va a entrar algunos tipos. El manejo del paciente politraumatizado tienen que saber muy, muy bien. Y todavía nos falta ver los otros tipos de lesiones, y ya sea de vejiga, de vía urinaria, de uretra, uréter, todas esas lesiones que también puede presentar el paciente, ¿ya? No hay más dudas, preguntas al respecto.